días, me alegra muchísimo recibirlos esta mañana de viernes. Hoy es viernes 16 de septiembre del año 2022 y hoy en la tranquilidad de mi casa, en este amanecer tan especial que Dios nos regala, voy a invitarlos a compartir el mensaje de la Biblia que nos traslada a la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, al capítulo 5, verso 14, que dice lo siguiente: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bueno, y la verdad es que estas palabras del apóstol Pablo fueron dadas a través de una carta a la iglesia de Tesalónica y particularmente a los fieles, a los cristianos, a los que hacían parte de esa congregación, acerca de cómo debían comportarse con sus hermanos, con las personas que estaban a su alrededor. ¿Y esto por qué? Porque desafortunadamente, ignorando o evadiendo la responsabilidad de lo que debemos hacer beneficiosamente con los hermanos, más bien nos metemos a hacer lo que no debemos. Entonces, en aquel entonces, como sucede hoy también, los cristianos estaban enredados en chismes, en mentiras, en juzgar, en condenar, en agraviar, en fin, en hacer cosas que no debían hacer, que no era lo que les correspondía hacer como hijos de Dios, como cristianos que eran, como personas que pues deberían más bien tener otro tipo de comportamiento con sus hermanos. Y entonces Pablo escribe 4 cosas que específicamente este versículo nos narra que ellos deberían hacer. Y empieza el versículo diciendo: les ruego, os rogamos, por favor háganlo, que amonestéis a los ociosos. Y aquí, esta primera acción de amonestar a los ociosos tampoco tenía que ver con adoptar una postura de la señora mandona que tenía que importunar a la gente. No, tenía que ver con no estén patrocinando la mediocridad, la pereza, la vagancia, sino al contrario. Más bien, ustedes lo que deben hacer es, velar porque las cosas se hagan de forma disciplinada, con esfuerzo. Y yo quisiera llevar este punto a nuestras casas, a que pensemos, por ejemplo, en nuestros hijos, los cuales se están levantando y están aprendiendo hoy en nuestra casa cómo es que se consiguen las cosas, cómo es que se gana el dinero, cómo es que se logra estar en posiciones buenas en la vida, pues trabajando. Y la amonestación primaria es hacia los padres que hagan esto con sus hijos. Por favor, no dejen que ellos sean ociosos. Los muchachos hoy, pues, por las razones de su juventud, en fin, se inquietan en otras cosas, se encierran en un cuarto, esperan simplemente que les sirvan. Pues se ha aprendido, independientemente de los tiempos modernos que han cambiado las generaciones, un muchacho tiene que aprender, a arreglar su cuarto, a tender su cama, a hacer orden, a levantarse de la mesa, a ir, lavar los platos. No se conformen ni dejen que ellos se conformen con la ociosidad, con la vagancia, con la mediocridad, porque mañana ellos son los primeros que van a sufrir. Entonces, en primer lugar, os rogamos que amonestéis a los ociosos, pero también dice que alentéis a los de poco ánimo. Es que la gente pierde el ánimo, todos perdemos el ánimo, porque estamos en la vida en la cual nos enfrentamos a circunstancias a veces dolorosas, nos enfrentamos a pérdidas materiales, pérdidas familiares, pérdidas a nivel de la salud, y eso nos desanima y mucha gente está desanimada. Las noticias que escuchamos, las perspectivas del mundo hacen que la gente se desanime.
Pero nuestro papel no es el de desanimarnos con ellos, todo lo contrario. No, más bien animarlos a seguir adelante, animarlos a tener esperanza. Hoy por hoy, en países como el nuestro, mucha gente habla y piensa de abandonar el país, de salir corriendo, la inflación, la situación del mundo. ¿Y nuestro papel cuál es como hijos de Dios? Animar, tranquilos. Vamos a, más bien, a trabajar duro, vamos a confiar en Dios. Se anima con la palabra de Dios, se anima con palabras positivas, lo cual no quiere decir tampoco que nos alejemos de la realidad, de una realidad que vemos todos los días. Pero si nos sentamos todos a llorar y a lamentarnos, pues ¿qué nos aguarda? Absolutamente nada. Este programa tiene como propósito justamente animar al que está desanimado. Y lo hago no desde la perspectiva emotiva, no. Lo hago desde el corazón de Dios, porque a través de su palabra yo tengo que comunicarles a ustedes que hay una esperanza, porque eso es lo que dice la Biblia. Hay esperanza para tu porvenir. Nada sacaría yo con hacer este video y en unos minutos ponerme a llorar con ustedes. Y entonces desanimémonos todos y maldigamos nuestra suerte. Pues eso fue lo que le pasó justamente a los famosos príncipes que fueron enviados por Moisés para ir a espiar la tierra y luego traer unas noticias que animaran al pueblo para que subieran a la conquista. No, se pusieron a hablar de los problemas, de las dificultades, se desanimaron y desanimaron al pueblo, y esta generación no pudo ver la tierra que Dios les había prometido. Entonces dice la Biblia, en segundo lugar, alentéis a los de poco ánimo. Pero luego dice, sostengáis a los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Cuando pienso en los débiles, pienso, hombre, en aquel que es inmaduro espiritualmente, aquel que es un niño en la fe, un niño espiritual. El niño necesita ser sostenido. La persona que está empezando a crecer en la fe seguramente va a tener muchos distractores y elementos que buscarán desviarlo de ese camino que ha iniciado. Pues como hijos de Dios estamos llamados a cuidar, a sostener a ese que es débil en la fe. Pero el débil también es el que está pasando por situaciones difíciles que lo debilitan. Y muchas veces, en vez de animarle y en vez de sostenerle, muchas veces nos prestamos para hundirlo más, para pisotearle la cabeza, como si fuésemos nosotros quienes tuviésemos autoridad para juzgar o condenar, como lo veíamos en días pasados. No, pues dice el apóstol Pablo, más bien sostengáis a los débiles. Y finalmente dice, y que seáis pacientes para con todos. Y cuando pensamos en esta expresión, pacientes para con todos, pues justamente es saber esperar los momentos. Las personas vivimos procesos y en esos procesos hay que saber aguardar los momentos. Seguramente quisiéramos que nuestro hijo se comportara de una manera y allá va a llegar, pero es necesario tener paciencia. Es necesario tener paciencia con el que es nuevo en la fe, con el que está creciendo en la fe. Paciencia. Y es que paciencia es lo que Dios nos ha tenido a nosotros. Si no fuese por la paciencia de Dios, pues hombre, estaríamos perdidos. Dios pacientemente nos ha aguardado y por esa razón nos pide también seamos pacientes para con las personas. 4 acciones que la Biblia nos manda a desarrollar. En vez de involucrarnos en lo que no tenemos que estar metidos, más bien hagamos algo positivo por la gente que está a nuestro alrededor y que también crece y sale adelante. Te voy a invitar a que oremos y dediquemos esta mañana al Dios de los cielos. Vamos a orar. Amado Dios, hoy te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana que me regalas. Señor, gracias por amonestar mi vida respecto de lo que debo hacer y por llamar mi atención para no hacer aquello que no edifica, que maltrata, que daña la vida de las personas. Hoy, Señor, te presento mi corazón, te presento lo que soy, lo que hago y lo que tengo.
para que te valgas de ello como instrumento para alentar, Señor, al que está debilitado, para animar al que está decaído, Señor, para poder soportar al débil en la fe. Hoy, Señor, te pido que me des la fuerza, el equilibrio como papá, Señor, para animar a mi hijo a que aprenda a hacer las cosas que lo alejen de la ociosidad y que aprenda el secreto de trabajar y de sacar adelante su vida. Señor, lléname de paciencia, de esa paciencia que tú has tenido conmigo siempre y todos los días desarrollas. Padre Santo, nuevamente te doy gracias por esta mañana y por este día que pones en mis manos. Yo te pido, Señor, tu bendición y te pido que seas tú conmigo, ayudándome a sacarlo adelante. Y ahora, Dios mío, por favor, continúa con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y con acción de gracias. Amén. Bueno, muy bien, queridos amigos, pues de esta manera les voy a invitar a que vivamos este viernes, a que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Bueno, recuerden que este fin de semana tendremos nuestra emisión de En tu Casa, mañana sábado, así que los estamos esperando a través de este canal a las 5 en punto de la tarde. Y bueno, también les quiero invitar a que compartan este video con otras personas si les ha parecido importante. Recuerden regalarnos un like, que lo necesitamos para el desarrollo de nuestro canal. El próximo lunes vamos a volvernos a encontrar en otro espacio del versículo del día. Dios me le bendiga. Que pasen un feliz fin de semana. Que brille el sol. Congreso para parejas. Ven a vivir una experiencia fantástica de amor, aprendizaje, buena comida, excelente atención, como tú y tu pareja lo merecen. 20 al 23 de abril del 2023. Valor $1,500, todo incluido. Hotel Riu Cancún. Inscripciones y reservaciones www.guiamispasos.org. WhatsApp 300-307-5419. Que brille el sol. No te lo puedes perder.